Capítulo 9. Del programa de clemencia. Artículo 128. Cualquier persona humana o jurídica que haya incurrido o esté incurriendo en una conducta de las enumeradas en el artículo 72 de la presente ley, podrá reportarla ante la Agencia de Mercados y Competencia, aplicando de esta manera al beneficio de exención o reducción de las multas del inciso B del artículo 124 de la presente ley, según pudiere corresponder. A los fines de poder acogerse al beneficio, el mismo deberá solicitarse ante la Agencia de Mercados y Competencia con anterioridad a la recepción de la notificación prevista en el artículo 115 de la presente ley. La Agencia de Mercados y Competencia establecerá un sistema para determinar el orden cronológico de las aplicaciones que reciba. El artículo 129 establece los requisitos para aplicar a los beneficios del programa de clemencia. A. Exención. El aplicante puede calificar para la exención si es el primero en reportar una conducta anticompetitiva a la Agencia de Mercados y Competencia y proporciona pruebas que conduzcan a la acreditación de dicha conducta. También puede calificar si la Agencia de Mercados y Competencia no tiene suficiente evidencia en el momento de la solicitud y el aplicante proporciona pruebas adicionales. Se requiere que el solicitante cese su participación en la conducta reportada y coopere plenamente con la Agencia de Mercados y Competencia. B. Reducción. Quienes no califiquen para la exención pueden obtener una reducción de la sanción si aportan evidencia adicional a la investigación y cumplen con los requisitos establecidos. La reducción se determina considerando el orden cronológico de la solicitud y la calidad de la evidencia proporcionada. C. Beneficio complementario. Quienes no puedan cumplir con los requisitos para la exención o la reducción, pero reporten una segunda conducta anticompetitiva durante la investigación, pueden recibir una reducción adicional de la sanción por esa segunda conducta. El artículo 130 establece el procedimiento para que la Agencia de Mercados y Competencia analice y conceda las solicitudes de beneficios, de referéndum del Tribunal de Defensa de la Competencia. El artículo 131 asegura la confidencialidad de la identidad de los solicitantes de los beneficios y establece que el rechazo de una solicitud no constituye un reconocimiento de la ilicitud de la conducta reportada. El artículo 132 prohíbe la aplicación conjunta de los beneficios por parte de varios participantes en la conducta reportada. El artículo 133 establece que quienes resulten dañados por actos prohibidos por la ley pueden ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios ante el juez competente. En cuanto a las apelaciones, el artículo 135 enumera las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia susceptibles de recurso de apelación, y el artículo 136 establece el procedimiento para interponer y tramitar dicho recurso. El artículo 138 establece los plazos de prescripción de las acciones derivadas de infracciones a la ley, y el artículo 139 enumera los eventos que interrumpen o suspenden dichos plazos. Finalmente, los artículos 140 a 145 y el artículo 146 modifican aspectos relacionados con la aplicación de la ley en los sectores de energía e hidrocarburos. Artículo 60. La Jefatura de Gabinete de Ministros resolverá los requerimientos de crédito presupuestario dentro de los 30 días. Artículo 61. Sustituye el artículo 74 de la Ley N-grados 24.241. Establece los criterios de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Privichannel Argentino, permitiendo inversiones en acciones y /diagonal u obligaciones negociables convertibles en acciones, entre otras disposiciones. Artículo 107. Establece que la Agencia de Mercados y Competencia formulará anualmente su presupuesto y lo enviará al Poder Ejecutivo Nacional, administrando dicho presupuesto de manera autónoma. Además, establece aranceles para aquellos que inicien actuaciones ante la agencia, así como los recursos con los que contará la agencia. Artículo 108, similar al anterior, pero referido al Tribunal de Defensa de la Competencia. Artículo 109, señala que el procedimiento puede iniciarse por denuncia o de oficio. Artículo 110, detalla la participación de las partes en el proceso, la publicidad del sumario y la confidencialidad del expediente para terceros. Artículo 111, establece la forma y contenido de una denuncia y el procedimiento posterior. Artículo 112, especifica el plazo y los procedimientos para el traslado de las partes y la prueba. Artículo 113, detalla la resolución del archivo o inicio de la instrucción del sumario por parte de la agencia. Artículo 114, describe las acciones del tribunal después de recibir las explicaciones de los presuntos responsables. Artículo 115, establece el plazo para la imputación de los presuntos responsables y su respuesta. Artículo 116, detalla la decisión sobre la procedencia de la prueba por parte del tribunal. Artículo 117, especifica los plazos para el periodo de prueba, los alegatos y la resolución del tribunal. Artículo 118, detalla las medidas que puede imponer el tribunal durante el procedimiento. Artículo 119, describe la homologación de acuerdos para la terminación del procedimiento sancionador. Artículo 120-128, continúa detallando aspectos del procedimiento sancionador, incluyendo la gradación de multas, la responsabilidad de personas jurídicas, las sanciones por obstrucción a la investigación, y el programa de clemencia. Este texto modifica varios artículos de la Ley N-grados 17.319 relacionados con la regulación de las actividades vinculadas a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en Argentina. Aquí está un resumen de los cambios propuestos. 1. Artículo 147. Modifica la Política Nacional sobre Actividades de Hidrocarburos,
incluyendo la maximización de la renta obtenida y la satisfacción de las necesidades de hidrocarburos del país. 2. Artículo 148. Otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación por parte del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 3. Artículo 149. Requisitos para los titulares de permisos y concesiones, incluyendo domicilio en Argentina, solvencia financiera y capacidad técnica adecuada. 4. Artículo 150. Los permisionarios y concesionarios tienen el dominio sobre los hidrocarburos extraídos y pueden transportarlos, comercializarlos e industrializarlos libremente, sujeto a regulaciones gubernamentales. 5. Artículo 151. Establece la libertad de comercio internacional de hidrocarburos, con regulación del gobierno para importación y exportación. 6. Artículo 152. Derecho del Estado nacional y provincial a percibir una participación en el producido de la explotación de hidrocarburos. 7. Artículo 153. Regula los reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio argentino. 8. Artículo 154. Define los trabajos permitidos con el permiso de exploración. 9. Artículo 155. Obligación de los permisionarios de denunciar el descubrimiento de hidrocarburos y someterse al pago de regalías. 10. Artículo 156. Define la explotación no convencional de hidrocarburos y establece requisitos y procedimientos para la concesión. 11. Artículos 157, 158, 159 y 160. Establecen regulaciones sobre autorización de transporte, otorgamiento de concesiones de explotación y subvigencias. 12. Artículo 161. Modifica la denominación de una sección de la ley. 13. Artículo 162. Regula las autorizaciones de transporte de hidrocarburos. Estos cambios buscan modernizar y ajustar la regulación de las actividades relacionadas con los hidrocarburos en Argentina, definiendo derechos y responsabilidades tanto para el gobierno como para los actores privados involucrados en la industria. 10. Artículo 156. Define la explotación no convencional de hidrocarburos y establece requisitos y procedimientos para la concesión. 11. Artículos 157, 158, 159 y 160. Establecen regulaciones sobre autorización de transporte, otorgamiento de concesiones de explotación y subvigencias. 12. Artículo 161. Modifica la denominación de una sección de la ley. 13. Artículo 162. Regula las autorizaciones de transporte de hidrocarburos. Estos cambios buscan modernizar y ajustar la regulación de las actividades relacionadas con los hidrocarburos en Argentina, definiendo derechos y responsabilidades tanto para el gobierno como para los actores privados involucrados en la industria. Artículos de la Ley de Modificación de la Ley 17.319 sobre exploración y explotación de hidrocarburos. Artículo 169. Se sustituye el artículo 45 de la Ley 17.319 para establecer que los permisos de exploración y concesiones de explotación se adjudicarán mediante licitaciones abiertas a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Artículo 170. Se modifica el artículo 47 de la misma ley para establecer los procedimientos de licitación, incluyendo la confección de pliegos modelo y la difusión del llamado a licitación, así como la evaluación de las ofertas y la determinación de la regalía a ofertar. Artículo 171. Se incorpora un nuevo artículo 47 bis que establece que las concesiones de explotación existentes no podrán ser adjudicadas sin un nuevo procedimiento licitatorio, y se establecen condiciones para la continuidad de la explotación de áreas en producción. Artículo 172. Se modifica el artículo 48 para establecer que la adjudicación de las licitaciones recaerá en el oferente que presente la oferta más conveniente, o el Poder Ejecutivo podrá rechazar todas las ofertas o adjudicar al único oferente en la licitación. Artículo 173. Se modifica el artículo 49 para establecer que quienes se consideren afectados por el llamado a concurso o licitación podrán formular oposición escrita, y se establecen condiciones para la misma. Artículo 174. Se modifica el artículo 57 para establecer los cánones anuales que deben pagar los titulares de permisos de exploración, basados en el área de exploración. Artículo 175. Se modifica el artículo 58 para establecer los cánones anuales que deben pagar los concesionarios de explotación, basados en el área de explotación. Artículo 176. Se modifica el artículo 58 bis para establecer el ajuste de los cánones según el precio promedio del barril de petróleo y el tipo de cambio vigente. Artículo 177. Se modifica el artículo 59 para establecer el pago mensual de regalías sobre el producido y efectivamente aprovechado de los hidrocarburos, y se establecen condiciones para su cálculo y reducción. Artículo 178. Se modifica el artículo 61 para establecer el pago en efectivo de las regalías conforme al valor de los hidrocarburos en boca de pozo, y se establecen condiciones para su determinación. Artículo 179. Se modifica el artículo 66 para establecer los derechos de permisionarios, concesionarios y autorizados sobre los inmuebles afectados por sus trabajos, y se establecen condiciones para su ejercicio. Artículo 180. Se modifica el artículo 67 para establecer los derechos de permisionarios, concesionarios y autorizados sobre los terrenos costeros colindantes con áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, y se establecen condiciones para su ejercicio. Artículos de la Ley de Modificación de la Ley 17.319 sobre exploración y explotación de hidrocarburos, parte 2. Artículo 181.
se sustituye el artículo 69 para establecer las obligaciones de permisionarios, concesionarios y autorizados, que incluyen la realización de trabajos conforme a las técnicas modernas, la adopción de medidas para evitar daños a los yacimientos, la prevención del desperdicio de hidrocarburos, la adopción de medidas de seguridad y el cumplimiento de normas legales y reglamentarias aplicables. Artículo 182. Se sustituye el artículo 70 para establecer la obligación de suministrar información a la autoridad de aplicación en la forma y oportunidad que ésta determine. Artículo 183. Se sustituye el artículo 71 para establecer la preferencia por el empleo de ciudadanos argentinos en todas las etapas de la actividad, y se establecen porcentajes mínimos de empleo nacional y capacitación del personal. Artículo 184. Se sustituye el artículo 72 para establecer que los permisos, concesiones y autorizaciones pueden ser cedidos previa autorización del Poder Ejecutivo, y se establecen los requisitos para la solicitud de cesión. Artículo 185. Se sustituye el artículo 75 para establecer la fiscalización por parte de la autoridad de aplicación, incluido el acceso a la contabilidad de los permisionarios, concesionarios o autorizados. Artículo 186. Se sustituye el artículo 77 para establecer la obligación de los permisionarios, concesionarios o autorizados de facilitar las tareas de inspección y fiscalización por parte de los funcionarios competentes. Artículo 187. Se sustituye el artículo 79 para establecer la nulidad de permisos, concesiones o autorizaciones en determinadas circunstancias, como la incapacidad del titular, la superposición con otros derechos o la falta de licitación pública al vencimiento de los plazos. Artículo 188. Se sustituye el artículo 80 para establecer las causales de caducidad de permisos y concesiones, incluyendo la falta de pago, incumplimiento de obligaciones, transgresión reiterada de deberes, entre otras, y se establece un procedimiento previo a la declaración de caducidad. Artículo 189. Se sustituye el artículo 86 para establecer la posibilidad de intervención de un tribunal arbitral en ciertas cuestiones relacionadas con la caducidad o nulidad de los permisos, concesiones o autorizaciones, así como en divergencias técnicas entre los interesados y la autoridad de aplicación. Artículo 190. Se sustituye el artículo 87 para establecer que el incumplimiento de obligaciones que no configuren causal de caducidad será penado con multas por la autoridad de aplicación, cuyo monto oscilará entre 80.000 UVAs y 80 millones UVAs. Los permisionarios, concesionarios o autorizados podrán promover la repetición de la multa ante el tribunal competente dentro de los 10 días de pagada la misma. Artículo 191. Se sustituye el artículo 88 para establecer que el incumplimiento de obligaciones por parte de oferentes, permisionarios, concesionarios o autorizados facultará a la autoridad de aplicación a disponer el apercibimiento, suspensión o eliminación del registro, según se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos, concesiones o autorizaciones del causante. Artículo 192. Se sustituye el artículo 91 bis para establecer que ni las provincias ni el Estado Nacional podrán establecer nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal en la exploración y explotación de hidrocarburos. Se respetarán las condiciones existentes a la fecha de aprobación de la ley para las áreas ya reservadas. Se establecen disposiciones para nuevas asociaciones con terceros. Artículo 193. Se sustituye el artículo 94 para establecer que las empresas estatales quedan sometidas a requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, y gozarán de los derechos atribuidos por la ley a los permisionarios, concesionarios y autorizados. Artículo 194. Se sustituye el artículo 95 para establecer que las empresas estatales podrán convenir vinculaciones contractuales adecuadas para sus actividades, incluyendo la integración de sociedades, y estarán sujetas al régimen fiscal previsto en la ley. Artículo 195. Se sustituye el artículo 98 para establecer las facultades del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial en relación con la promoción de actividades regidas por la ley, otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones, entre otras. Se permite la delegación de estas facultades en la autoridad de aplicación. Artículo 196. Se sustituye el artículo 100 para establecer que los permisionarios, concesionarios y autorizados deberán indemnizar a los propietarios superficiarios por los perjuicios causados por sus actividades. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los importes de indemnización o aceptarlos determinados por el Poder Ejecutivo. Artículo 197. Se derogan varios artículos de la Ley 17.319. Artículo 198. Se sustituye el artículo 3 de la Ley 24.076 para autorizar las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa y regular las exportaciones de gas natural por el Poder Ejecutivo Nacional según la Ley 17.319. Artículo 199. Se incorpora un artículo 3 bis a la Ley 24.076 para establecer los procedimientos y requisitos para autorizar las exportaciones de gas natural.